Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Argentinos. Mi nombre es María Lapadula. Hoy me corrí de lugar, estoy conduciendo porque nuestra compañera Barbie Cabo no se sentía bien, así que le mandamos un beso grande. Con mis compañeros Albano Piacenza y Sol Ávila, hoy los vamos a acompañar en otra charla con los protagonistas que están cambiando el mundo emprendedor. Tenemos grandes invitados hoy. Antes les quiero recordar que nos pueden ver por YouTube y si están por ahí se pueden suscribir y activar la campanita para que les llegue cada vez que suben un nuevo capítulo. Nos pueden escuchar por Spotify, por Amazon y Apple Podcast. Si quieren tener más información sobre el programa, sobre el equipo o sobre los emprendedores que ya han pasado por acá, pueden entrar a nuestra página www.empre.ar y nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como empre.ar. Gracias, Cabrales, el café de los emprendedores argentinos. Ahora sí empezamos. Bienvenido, Albano, Sol. ¿Cómo están? Bien, un beso a Barbie, pobre, sentía mal. Pronto la tenemos de vuelta. Sí, ya seguro la semana que viene está de vuelta por acá. Y ahora sí, bienvenido Fernando Bach. Él es cofundador de Elementos Argentinos, una empresa B emblemática que ha logrado que la tradición textil del norte argentino se convierta en un producto global. Desde proyectos con impacto social hasta alfombras premiadas internacionalmente, Bach nos hablará del corazón de su proyecto, de su propósito y del rol central del comercio justo y la sustentabilidad en su modelo de negocio. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes gracias por invitarme y gracias por ayudar a los emprendedores, porque la verdad que somos un motor tremendo de la economía, de las economías regionales y también en ciudades grandes, así que buenísimo poder ayudar y difundir y dejar un mensaje. Para poner un poco en contexto a los oyentes que por ahí no saben tu historia, ¿cómo nació Elementos Argentinos? Bien, yo soy de Tucumán y en un momento gerencié hoteles en Estados Unidos, acá también, y junto con mi socio, que además también es mi pareja, que estamos hace 25 años juntos, hace unos 20 años me agarró esa crisis de los 40 anticipadas y empezó una búsqueda que me llevó a mis orígenes, me llevó un poco a Tafí del Valle. Mi familia tiene una casa ahí y ahí conocimos a las primeras tejedoras que nos contaron cuál era su problemática, que básicamente era que sabían el hilado, el teñido y el tejido, pero no tenían mercado, no tenían a quién venderle. Y eso significaba que tenían que dejar a sus familias y dejar su oficio para irse a trabajar, por ejemplo, en casas de familia de las ciudades de conglomerados grandes como Córdoba, o Tucumán o Salta. Entonces, claro, y por ahí dejaban de hacer algo que estaba buenísimo, sí, pero que no sabían cómo comercializar. No sabían cómo comercializarlo, no sabían. Nosotros nos dimos cuenta que el saber hacer estaba, pero lo que pasaba es que no estaban del todo bien enfocadas en el público. Entonces, de repente hacían, por ejemplo, no sé, pequeños caminos de mesa. Y es muy difícil vivir de caminos de mesa, porque ¿cuántos caminos de mesa tenés que vender para vivir de eso? Pero además mesas tiene uno, ¿no? Claro, ¿no? ¿Y cada cuánto compras uno? Exactamente. Y entonces vimos eso, vimos que había problemas o desafíos, si querés, de diseño. Entonces dijimos, bueno, a ver, si el mercado está acá y el mercado pide más o menos esto, y está esto acá, Elementos Argentinos perfectamente puede ser un puente entre unos y otros. Pero como la base de esta idea era mi crisis, la idea era que tuviera propósito, que tuviera un sentido. En ese momento, hace 20 años, no se hablaba de comercio justo, no se hablaba de sustentabilidad como se habla hoy, mucho menos de certificaciones. Fue una cosa intuitiva, fue una búsqueda intuitiva, que los emprendedores tenemos mucho eso, la intuición, estar atento. Y de entrada fijamos algunas reglas. La total prohibición del trabajo infantil, que sean productos de bajo impacto con el planeta, que cada artesano fije su propio precio. Nosotros no discutimos los precios, de última no compramos si nos parece que no lo podemos vender por el precio. Y mucho tiempo después nos enteramos que eso era comercio justo, pero en ese momento fue simplemente la respuesta a una búsqueda personal. Como muchos emprendimientos, empezamos como una respuesta a una necesidad más bien personal, intuitiva, íntima. Y lo segundo fue tratar de
de resolver un problema que entendíamos que no tenía solución como estaba o en el lugar que estaba. Las tejedoras no iban a mudarse a Buenos Aires, no iban a mudarse a Córdoba o a San Miguel de Tucumán para tener mercado, y el mercado tampoco iba a llegar fácilmente al medio de la montaña. Entonces dijimos, bueno, seamos este puente, y ese fue el inicio, y este año cumplimos 20 años y ahí estamos. No, es espectacular. Digamos, me imagino por ahí cómo fueron esos primeros acercamientos. O sea, ustedes van con una idea a gente que trabajaba casi milenariamente de algo, probablemente de generación en generación, y vienen con una idea que es totalmente disruptiva porque es distinto a lo que hacían. ¿Cómo fueron esos primeros pasos donde tienen que hacer un acuerdo a lo que es hoy? Primero tuvimos que aprender nosotros, porque, digamos, Pablo es director de cine y yo estudié comunicación y era gerente de hotel, o sea, nada que ver. Cuando vimos que había esta oportunidad dijimos, bueno, pero hay que hacerlo seriamente a esto. Entonces empezamos a estudiar arte textil andino. Tuvimos la suerte de tomar un seminario con Ruth Corcuera, que murió el año pasado, el anterior, que es probablemente la eminencia número 1 o 2 de textilería latinoamericana en el mundo. Y aprendimos mucho de hilado, de tejido, de teñido, porque nos dimos cuenta que había que respetar el producto. Nunca quisimos ser meros revendedores, ir, comprar y vender. Queríamos que haya un sentido, que tuviera una lógica. Así que primero, el primer par de años te diría que fue aprender, primero comprar y vender sin diseñar nosotros, de ahí de a poco empezar a diseñar. Y nosotros, era raro para mucha gente, porque nosotros caíamos a los pueblos y íbamos, no sé, a la Secretaría de Turismo o a algún lugar y decíamos, che, ¿conoces a alguien que teja acá? Sí, allá en el Sauce, a la izquierda, 2 kilómetros. Y bueno, así fuimos armando los primeros grupos de artesanas y de tejedores. A lo largo de estos años trabajamos con miles, me atrevería a decir. En este momento son unas 360 familias que están impactadas de manera directa en 12 provincias. Pero era llegar y preguntarle, bueno, ¿y usted qué sabe hacer y qué le gusta hacer y en qué es buena y en qué le divierte hacer? Nosotros no le decimos, bueno, y ahora deje de hacer esto y haga esto que lo trajimos de Marruecos. No, es respetar el saber hacer ancestral. El know-how de ellas, ¿no? En algún punto. En lo que uno es bueno, porque es muy probable que si te sacan de lo que sos bueno y pretenden que seas algo que no sos, lo más probable es que no lo hagas bien. Entonces nosotros lo que queríamos es, bueno, a ver, muéstrenos qué hace. Entonces, bueno, yo hago esto. Ah, bueno, ¿y qué colores saca esto? Y bueno, ¿y cómo hila la lana? Así, bueno, ok, perfecto. ¿Y tú estarías dispuesta, además de hacer sus diseños ancestrales, estaría dispuesta a que nosotros le mandemos algún diseño? Y bueno, hay gente que dice, no, yo solo hago lo que me enseñó mi mamá. Bueno, listo, perfecto, por ahí vendemos solo eso. Me viene a la mente Luisa Rodríguez, una tejedora con la que trabajamos hace muchísimos años. Ahora está casi retirada porque está muy mayor, pero ella solo hace lo que hace y no la hinchen, punto. Y después tenés otra gente que está más organizadas, en cooperativas, que ya tiene una visión con el tiempo más empresarial del tema. Y bueno, y ahí ya sí entra el diseño nuestro y sobre todo entra el diseño de nuestros clientes, que eso es lo más divertido, que vos podés ir y diseñar vos tu propia alfombra y que nadie más va a tener esa alfombra porque es tu diseño. Es única, claro. ¿Y qué es lo que más compran? Porque hoy ponías el ejemplo de los caminos de mesa, que por ahí no es lo que más se vende, ¿no? Lo que más uno compra para su casa. ¿Qué es lo que las carpetas, iba a decir, las alfombras? Sí, las alfombras. Nosotros nos hemos, a lo largo del tiempo, al principio éramos como generalistas de artesanía de diseño argentino hecho a mano de calidad, te diría. Eso era al principio. Pero después nos fuimos haciendo especialistas, pasamos de generalistas a especialistas y ahora te diría que el 95% de lo que vendemos son alfombras, tanto de stock en nuestras 2 tiendas o online, como a medida. Pero también hay mantas, almohadones, pero es como muy marginal, eso te diría un 10% con toda la furia. Somos expertos en alfombras, sí. Y de esta experiencia de haber trabajado en hoteles, ¿no? Y del management y demás, ¿cómo lo pudiste trasladar a tu emprendimiento? ¿Hay algo de ahí de ese aprendizaje? Todo. Esa pregunta es central porque estamos además en un programa para emprendedores y a veces cuando me han hecho alguna nota y me han preguntado y me decían, bueno, ¿qué consejos daría? El consejo para mí es a un emprendedor es hacer los deberes. ¿Y qué es hacer los deberes? Bueno, hace un plan de negocios, aunque sea chiquitito, humilde. Hoy con ChatGPT es una casi lo prompteás más o menos bien y salís derecho, claro, andando. Pero en aquel momento nosotros, por ejemplo, que no teníamos nada de recursos económicos iniciales, realmente se hizo todo muy, muy a pulmón. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, salimos a hacer un análisis de mercado.
Entonces era salir a caminar, a ver quién hace esto y cómo lo hacen. Y cuando entrabas a los locales y cómo te atendían y qué precio tenían y cuál era el diferencial. Armamos un FODA rápido, un tal FODA cual. rápido de cada uno de estos La vida antes de posibles competidores. ChatGPT. Exactamente, era caminar. Sí. Fue genial cuando Camine, elegimos... señora. Cuando elegimos el local de Palermo, que estamos hace 15 años en el mismo lugar, en Gurruchaga, al 1800, básicamente estábamos entre 2 o 3 locales. Entonces estábamos Pablo en un lugar y yo en otro, y lo que hacíamos es, nos llamábamos por teléfono y decíamos, bueno, y en este momento, ¿cuánta gente hay caminando en la cuadra? 4 y anotábamos. Y en este momento, 8. Espectacular el para sondeo medir, de... Claro, para medir Claro. bueno, funcionó porque elegimos una cuadra que en aquel momento era marginal, en el 2010, el 1800 de Gurruchaga era realmente marginal y ahora quedó, bueno, en una zona espectacular y acabamos de renovar contrato por 3 años más que nos va a llevar a 18, pero es muy importante hacer los deberes, hacer un plan Sí. de marketing, encontrar cuál es tu diferencial, qué te hace distinto de otros. Está casi todo inventado. Entonces, Y pero un eso no quiebre en significa- salir de la zona de confort a lanzarse a algo que no tiene Sí. mucha relación con el management de hoteles, ¿no? Cero. Casi nada. Bueno, pues, Bueno, quizás la la parte de negocio, crisis- ¿no? Pero... Sí, la parte del negocio, pero un poco las crisis te hacen pensar eso. Mm. Las crisis personales, digamos, decir, bueno, ¿a dónde estoy yendo? Llegar a los 40, los hombres es como por ahí ahora es llegar a los 50, pero los 50 son los nuevos Ahora vivimos 40. 35 años más, así que... Claro, pero en estamos aquel bien. momento, hace 20 años, yo tenía 37 y dije, che, ¿qué había hacer la otra mitad? Y dije, no, tiene que ser algo que me haga feliz, no solamente Ay, que me sí. dé plata, me tiene que hacer feliz. Y si no te hace feliz, es muy probable que fracases. No, además por lo que contás, o sea, haberte tomado el trabajo de estudiar, uno piensa por ahí y dice, bueno, me reconvierto y esto que decís vos, o sea, no ponerme a vender tuerca, compro tuerca barata, la vendo cara, sino como ponerse a estudiar del tema, o sea, eso en general, bueno, pasa mucho con los emprendedores, ese apasionamiento por lo que pasa. ¿Cómo fue el desarrollo del negocio, por ahí yendo más a lo que tiene que ver más con, digamos, lo que es el negocio en sí? ¿Fue un crecimiento por ahí sostenido? ¿Cómo fueron los momentos? Imagino que tuvieron un hito cuando fue la parte del desarrollo internacional, pero bueno, contanos un poquito de eso si querés, cómo Fue muy orgánico, igual que nuestros seguidores de Instagram. Nosotros empezamos a hacer, por ejemplo, publicidad en Facebook en el, 2007. Nadie hacía publicidad en Facebook, nosotros sí estábamos ahí. O sea, tuvimos un acercamiento a la tecnología de entrada. En nuestra web hay un módulo para diseñar alfombras a medida que es muy original en el mundo. Te diría que vos entrás y podés jugar y elegir los colores y después podés comprarla todo sin la participación de un vendedor de elementos argentinos. Eso es muy sencillo cuando tu producto es industrial, pero acá estamos hablando de productos completamente artesanales. Nosotros, el gran logro de Elementos fue de alguna manera estandarizar procesos absolutamente artesanales. Pero volviendo un poco a tu pregunta, el primer hito fue cuando estábamos en el living de nuestra casa, transformado en showroom, y era con cita previa, cae un arquitecto con su cliente, que era Gustavo Santolaya, y cuando se fue, en ese momento todavía Pablo trabajaba en televisión, cuando se fue le dije a Pablo, estamos llegando a un público que ameritaría que nos mudemos de acá, tenemos que darle algo más cercano y no podemos estar en un quinto piso de un Claro, departamento de Serrano y profesionalizarlo, Cabrera, ¿no? porque no va a venir nadie. Entonces, eso fue un hito. Fue el primer local, fue un hito. Pero el segundo, muy importante, me lo acuerdo tremendo, fue cuando nos fuimos a nuestro segundo local, el de Gurruchaga, al 1800, que pasábamos de un PH muy tranquilo a una bruta casa linda, power de Gurruchaga al 1800, y con mucho miedo alquilamos. Si bien intuíamos, porque habíamos hecho los números, que la facturación que veníamos teniendo permitía pagar ese local, abrimos un miércoles, un jueves, y ese sábado en un día vendimos el equivalente a todo lo que habíamos vendido en el PH en un mes. Y eso fue tremendo. Y lo otro, como vos bien decías, la primera vez que recibimos un pedido internacional fuerte, que fue justo en pandemia. Nosotros en el 2019, en el 2017 hicimos la certificación internacional como empresa B, justamente para tener una plataforma más fuerte de reconocimiento internacional. 2019 hicimos una misión comercial a Estados Unidos con base en Nueva York. Y como consecuencia de esa misión comercial, en el 2020, con los locales cerrados y nosotros bastante preocupados porque, claro, no sabíamos
qué ¿Qué pasaba, iba a pasar? No, nos nadie. entró un pedido de una cifra que no era una cifra descabelladamente grande, pero lo que significaba era interesante, era como el cierre, una cosa que se empezó a planear en el 2017 cuando nos llamaron de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional para decirnos, che, ¿ustedes quieren exportar? Y mi respuesta fue, no es mucho lío, no, la verdad que somos una empresa muy chiquita, no podemos exportar. Y ellos dijeron, no, vengan, que les vamos a enseñar. Y en un año ustedes van a estar listos. Y efectivamente fue presentarse primero en el sello Buen Diseño, después aplicar a un programa que se llamaba Exportar Buen Diseño, nos eligieron, como consecuencia de eso nos dieron 50 horas con un experto en comercio exterior que nos ayudó a definir la oferta exportable, a ver por posición arancelaria quiénes compraban nuestro producto, quiénes vendían nuestro producto en el mundo, elegir el mercado objetivo, digamos. Eso fue para nosotros un quiebre, porque nos dimos cuenta que Elementos podía tener una proyección mucho más allá de lo que nosotros pensábamos. Del local físico claro. en Palermo, Claro, ¿no? la famosa Claro. escalabilidad que está tan de Tal moda cual. ahora, digamos. Sí, y te diría, hay un tercer elemento que es también de la pandemia, por eso no veo la hora que vuelva una pandemia, porque a nosotros nos fue bárbaro la pandemia. Es que Y mucha para- gente se quedó en sus Exacto. casas y Comprando empezaron a alfombras y comprar. decorando sus casas. Sí, Lo que no habías habitando hecho en nunca, general. ¿viste? Claro, la Habitás gente tu del casa, diseño- la querés ver linda, la querés ver cómoda, cálida. Es Estás que 24 horas en tu pre-pandemia casa. nuestra Sí. casa era, bueno, llego a las 6, 7, 8 de la cual. noche, Ahora era, che, estoy todo el día acá y esto está feo y esta alfombra está fea. Mira, nosotros teníamos el quiebre que les iba a contar es el comercio electrónico. El e-commerce, claro. El e-commerce. Sí, sí. Nosotros teníamos nuestra tienda de e-commerce lista desde el 2015 y vendíamos entre 1 y 2 alfombras por mes. Y en ese mayo del 2020 vendimos 7. No es mucho, pero es muchísimo más comparado con lo que teníamos. Pero en junio fueron 15 y en julio del 2020 fueron Más se iba cerrando. 40. Claro. Claro. Más iba cerrando, Y más después iba... bajó, pero quedó. Hoy nosotros tenemos 2 locales, en Recoleta y en Palermo, pero el canal digital vende más que la tienda de Recoleta, que está en el corazón del Distrito Claro. de Diseño de Buenos Aires. Exacto. El público, Fernando, en general, o sea, lo que hablas de la parte de e-commerce, o sea, tienen público internacional, o sea, ¿cómo se balanza? Casi todo de acá. A todos acá. Porque el tema del e-commerce internacional tiene la complejidad de que si vos compraras un producto desde Estados Unidos, yo te lo podría mandar perfectamente porque tengo acuerdos buenísimos con empresas de transporte y todo, pero no lo podrías devolver. No. Entonces yo tendría que abrir una oficina en Estados Unidos, Claro. que no me da la espalda, para que vos puedas devolver el producto y yo tomarlo en esta oficina y ahí por ahí funcionaría. No, es mercado local. Y exportan a locales en diferentes partes del mundo que venden o revenden. Casi todo Estados Unidos, Estados Unidos. pero son locales, exportamos a locales, exportamos a estudios de arquitectura también y interiorismo. Es una pero muy buena también- alianza. Eso es interesante, sí, porque ellos Estratégica. diseñan a medida. Claro. Pero también exportamos mucho, o exportábamos, porque el año pasado la verdad que se nos cayó bastante la exportación, vamos a ver si este año la podemos remontar, pero a gente que estuvo en los locales físicos, tocó el producto, ya tiene la seguridad de que es un producto de altísima calidad, porque no es un producto de ticket bajo. Entonces, cuando Claro, ya tenés comprar a distancia sin No, te da además- cosa Sin la por ahí. experiencia Sí. de Hay algo con tocar, la de ver. experiencia Sí. de venta que, bueno, cuando contaban, y ahí un poco la historia, en países como Turquía, que tienen prácticamente es como la carne acá en Argentina, las alfombras, Sí. es toda una experiencia de, digamos, ir a comprar una alfombra. Por más que la compre, digamos, la charla, te muestran, te cuentan, o sea, hay un montón de cosas. La etiqueta, el fuimos a ver handmade, cómo o lo sea, hacen. Un día en Turquía habíamos ido justamente a aprender más de alfombras y estaba yo en una vidriera y vino un vendedor y la puerta del local estaba a mi izquierda y el vendedor se puso a mi derecha y mientras me hablaba me empezó a empujar, yo no me daba cuenta. increíble. digo, Pablo se dio cuenta que estaba viendo esta escena desde afuera, me empezó a empujar y en un momento terminé. Yo, vendedor experto de alfombras, terminé adentro de un local de Turquía tomándome un té sin ninguna intención de comprar una alfombra. Pero era capísimo porque tienen, Es que es la experiencia, tienen es el combo. siglos de Sí. venderla. Pero ¿sabes qué hice yo? Yo traje de mi experiencia en la hotelería, llevé mucha de la experiencia en la hotelería a la atención al cliente en los locales. La playlist de Elementos Argentinos, que está en Spotify, la Muy pueden ver, bien. son 50 horas de música elegida por mí.
jazz, ambient, está pensado. Hay un aroma en particular en los locales que es un tilo, que balancea un poco el aroma tan fuerte de la lana de oveja. El local de Palermo tiene chimenea, que si van ahora está prendida y está el olorcito. O sea, trabajo mucho esta cosa sensorial de la venta, porque nosotros no vendemos alfombras, es un concepto el que vendemos nosotros, Claro. no es solamente la alfombra. Es la experiencia. Sí. Yo me quiero meter un poquito, preguntarte, ¿qué implica para ustedes ser una empresa B? La empresa B llegó al final. Nosotros empezamos haciendo comercio justo sin saber que era eso, comercio justo. Definimos nuestros valores sin ser empresa B, pero la empresa B, la certificación internacional como empresa B, valga la redundancia, certificó que nosotros somos lo que decimos que somos. Porque vos podés decir que sos bueno, pero ¿por qué me van a creer? Entonces, una certificación internacional dada que es bastante compleja, nosotros pasamos por 14 meses de mucho, tuvimos que demostrar a cuánto compramos, a cuánto vendemos, cuál es el margen, tuvimos que cambiar la iluminación de las tiendas para que sea sustentable, tuvimos que incorporar cláusulas de no discriminación en nuestros manuales, o sea, realmente es bastante seria. Y ser empresa B fue como la cereza del postre de un formato de hacer negocios. Nosotros no queremos ganar plata por ganar plata. Queremos que ganar plata o cerrar una venta sea la consecuencia de un proceso virtuoso. Que si ustedes visitan alguno de nuestros locales o nos contactan por WhatsApp, aunque no nos compren en ese momento, les parezca genial, porque yo te estoy dando una historia, te cuento de dónde viene el producto y cómo está hecho, y hay toda una energía en eso, y después vos te llevas ese producto a tu casa y es un producto utilitario que además tiene una historia. Creo que también la pandemia nos llevó mucho a eso. ¿Qué comemos? ¿Qué nos ponemos? ¿Cuál es la ropa? ¿Qué trazabilidad tiene nuestra ropa? ¿Qué trazabilidad tiene qué alimentos ingerimos? Y también qué cosas ponemos en nuestras casas. Empezamos a ser mucho más conscientes de eso. No sé si porque la sopa de pollo en China o se escapó el virus, pero digamos, nos hemos vuelto mucho más conscientes. Pre-pandemia, a mí me pasaba en las tiendas que solo la gente de menos de 30 años y generalmente del norte de Europa o del norte de Estados Unidos eran sensibles a lo sustentable, a lo hecho a mano, al comercio justo. Y eso cambió por completo ahora. Mucho, mucho. El público de acá de Argentina también está consciente y está atento a cómo se hacen las cosas. Que yo creo que es una respuesta social a todo lo otro, ¿no? A la aceleración totalmente. en la que vivimos, a la cantidad de información que tenemos. Entonces quizás volver al origen o volver, no sé, a la artesanía o a lo manual o a lo único, a que uno como cliente, usuario, pueda diseñar su propia alfombra. Digo, hay algo de la lana, personalización. sí. Y hay una de cosa eso también que es muy espectacular. tribal de la lana, de estar, o sea, yo lo logro pocas veces, pero cuando logro que una clienta, hablo en femenino porque el 85% de nuestros clientes son mujeres de más de 35, diría. Cuando logro en el marco del proceso de comercialización que la clienta se saque los zapatos y pise la alfombra, yo sé que tengo la venta cerrada. Porque hay una conexión ancestral con la lana, con Hay el un término fieltro. para eso, el grounding. Sí, Le mirá. dicen grounding cuando estás descalzo y pisás, como- bueno, o el suelo, el piso, el pasto. Hay una Bueno, ahora cosa de tenés grounding calidad en de la- vida, Claro. además de bueno, la aislación acústica y térmica que te da la lana pura, hay una cosa que es realmente relajante. Y bueno, cada vez hay más gente sensible a eso, por suerte. ¿Cómo ves eso digamos, el transcurso del tiempo? ¿Ves que contabas que creció mucho en lo que era en comparación con un par de años atrás? ¿Ves que va a seguir creciendo eso? ¿Cómo lo analizas? Sí, yo creo que sí, que la tendencia hacia lo natural, hacia lo sustentable y hacia la trazabilidad, o sea, elegir productos que vos sabés de dónde vienen y cómo están hechos, creo que sí, que es algo que llegó para quedarse definitivamente. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por pasar por Emprendedores Argentinos. La verdad es que da para mucho más. Esta charla es muy interesante. Antes de cerrar, te quiero preguntar qué mensaje le darías a emprendedores que quieren meterse como en algo con impacto. Creo que hoy hay mucha información en redes. Hagan los deberes, lean.
aunque sea muy chiquito y sin un peso como empezamos nosotros, hagan un pequeño plan de negocios, plantéense, busquen un diferencial, qué me hace distinto de los demás y ante todo hagan algo no por ganar plata, sino porque quieran, porque les dé placer. Porque cuando te va mal, si haces algo con pasión, te la bancás. Pero si solo lo haces por la plata, no trascendés. Bueno, despedimos a Fernando con un Muchas aplauso. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Verónica.